capítulo vemos una parte del cumplimiento de una palabra que Dios habló de Pablo desde el día en que se encontró con él en su camino a Damasco. Ese día, el Señor le dijo a Ananías acerca de Pablo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Para el capítulo 26 de Hechos, Pablo había llevado la palabra de Dios a los gentiles y a los judíos ya por muchos años. Pero es hasta este tiempo de su vida que presenta el Evangelio ante reyes. Pablo se encuentra preso, esperando ser llevado ante el emperador para ser juzgado. Pero mientras eso sucede, Pablo tiene la oportunidad de exponer la palabra de Dios ante diferentes gobernantes y mandatarios. En este capítulo, ante el rey Agripa. Este capítulo nos recuerda que Dios no se olvida de su palabra. Él es un Dios que cumple lo que ha dicho, aunque no sea de la manera ni en el momento que lo esperábamos. En este capítulo vemos a un Dios fiel, pero también vemos un corazón dispuesto. Si solo escucháramos la palabra de Dios diciendo que nos ha escogido para llevar el Evangelio delante de reyes, probablemente nos imaginaríamos siendo los invitados a una reunión importante para hablar de la palabra de Dios, siendo reconocidos como grandes evangelistas y oradores, ¿no es cierto? Tal vez estaríamos impacientes de que el tiempo del cumplimiento de esta promesa llegara. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una palabra de parte de Dios y tarda en cumplirse? Y otra pregunta, ¿qué pasa cuando se cumple, pero no de la manera en la que nosotros esperábamos? Estas situaciones muchas veces traen temor, frustración y, si no somos cuidadosos con nuestras emociones, pueden traer hasta enojo y resentimiento contra Dios. Contrario a esto, Pablo nos da un magistral ejemplo de cómo deberíamos actuar ante estas situaciones. No sabemos cómo imaginaba Pablo el cumplimiento de esta palabra dada por Dios, pero probablemente no se imaginó haciéndolo mientras estaba preso, y los judíos acechaban contra su vida ya tantos años después de que la palabra había sido dada. Y aunque no fuera de la manera más placentera, el corazón de Pablo estuvo listo y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dar la palabra delante de reyes. ¿Qué motivaba a Pablo para actuar de esta forma? Primero, Pablo le dio más importancia a conocer al que había dado la palabra que a ver el cumplimiento de la misma. Cumplir con lo que Dios le había pedido siempre fue importante para el apóstol, pero hacerlo no habría sido posible si no se esforzaba primero en conocerlo. Pablo, así como nosotros, entendía que solo tenemos autoridad para hablar de algo que conocemos, que hemos experimentado. Antes de poder dar de Dios, tenemos que conocer a Dios. Segundo, todo el tiempo hizo lo que estaba a su alcance. Pablo no fue tocando las puertas de reyes y altos mandatarios esperando que lo escucharan. Él empezó con los que estaban a su alrededor. Fue fiel en cumplir con su llamado en lo pequeño y poco a poco Dios fue abriendo puertas hasta que llegó ante reyes. Por último, Pablo no se aferró a que la promesa se cumpliera como él quería. Varias veces en el libro de Hechos vemos cómo Pablo está dispuesto a cambiar sus planes para hacer la voluntad de Dios, como cuando él quería llevar el Evangelio a Asia y dice la palabra que el Espíritu no se lo permitió, sino hasta tiempo después. Pablo siempre fue diligente con lo que se le había encomendado, pero también humilde y obediente para hacer las cosas no a su manera, sino a la manera de Dios. En este tiempo, aprendamos de Pablo. Esforcémonos en conocer al Dios fiel que nos ha dado las promesas. Seamos diligentes en hacer lo que está a nuestro alcance y mantengámonos humildes para que el Señor cumpla con su palabra como a Él le plazca, confiados en que su perfecta voluntad es buena y agradable.